Tu historia con la tarea que haces no es muy difícil de encontrar, digamos, en temas de origen. De cualquier manera, sería mucho más sensible que lo cuentes vos, porque se trata de tu abuelo, ¿no? Sí, así mismo. ¿Cómo empezó? Bueno, el ICA, en realidad Instituto de Comunicación y Arte, empezó en los años 70. Fue pionero en investigación social y de mercado acá en Paraguay. Anteriormente tenía una fundación que ya trabajaba con fondos americanos y a través de ahí, con trabajo con la Shell y con Coca-Cola, capacitaron a todo un equipo liderado por mi abuelo en todo lo que era investigación, grupos focales principalmente, lo cualitativo, encuestas. Tenemos nosotros en nuestra biblioteca reportes de ese año hechos a mano, con máquina de escribir, donde los gráficos eran hechos con regla a mano. Entonces, sí. Cuando no existía todavía la computadora. Sí. Entonces era casi imposible no seguir esa trayectoria que es muy familiar. Varios de nuestra familia se dedican a la investigación. Pero ¿cuándo fue, digamos, el tiempo en que dijiste, bueno, este es mi camino? Porque está todo lo romántico, lo que tiene que ver con el legado, con lo genético, sí. Pero está el momento objetivo en que decís, este camino voy a seguir. Realmente tuve mucho interés por los números y por también la ciencia desde adolescente. Yo siempre fui muy cercana a mis abuelos y ambos eran personas muy leídas, muy instruidas, que además estaban en contacto con una serie de actores claves. Entonces ya tenía una inclinación desde entonces a este mundo, ¿verdad? Luego, cuando cumplí 18, 19 años, decidieron que podían enviarme a estudiar a Estados Unidos y ahí seguí la carrera de economía. Siempre me gustó mucho también el acercamiento desde el punto de vista económico y desde el punto de vista financiero, y en este mundo de incentivos, recompensas y castigos, y cómo podemos entender el comportamiento humano a partir de esta ciencia. Y fundamentalmente de homogeneizar, digamos, porque hay un colega del mundo de la comunicación que siempre habla de lo que dice la gente. La gente está, en realidad no hay la gente, hay muchas gentes, digamos, ¿no? Y esa actitud que tiene y aptitud que tiene vuestra tarea de ubicarnos en los diferentes nichos de pensamiento es una tarea sin la cual no se podría hacer una serie de cosas, desde el comercio hasta las ciencias políticas, ¿no? Totalmente. Es la estadística y la ciencia social son la base de un montón de decisiones que van desde la salud, el transporte, el comercio, como decís, el retail, servicios financieros. Es transversal a un montón de industrias que, si bien en mercados más desarrollados también se van especializando por área, los investigadores sociales se van especializando por distintas áreas. En mercados más chicos como el nuestro toca ser una especie de camaleón y tener estas habilidades tipo T, como se dicen, manejar varios temas con un set de herramientas metodológicos que te permite tener esa profundidad que va, como sabes, desde lo político hasta lo comercial. Claro. ¿Y cuál es el proceso para después entrar en tema, en el asunto más temático? ¿Cuál es el proceso de formación de una persona que vaya a dedicarse después con actitud a este tema? Sí, esto en Paraguay también está todavía en desarrollo. Nosotros notamos acá que cuando hacemos selección de personal, para no decir el 99% de los casos, la persona no tuvieron experiencia previa ni formación específica, no recibieron. Entonces a nosotros nos toca hacer todo eso, somos como un semillero. Sabemos que aportamos mucho valor de mercado a las personas que trabajan con nosotros para siguientes trabajos, siguientes posiciones. Sabemos que tiene un incremento inclusive en sus honorarios luego de aprender este tipo de skills, de habilidades que tienen que ver con formular hipótesis, entender el proceso de investigación, plantear diseño de herramientas, cómo tomar muestras, cómo
validar hipótesis, cuáles son los tipos de sesgos en los que uno puede incurrir y cómo finalmente después bajar en las acciones. Claro. Si tuvieras que definir qué es hacer mediciones, encuestas, sondeos, en términos de su relación con disciplinas, ya dije, tanto como la política, la gestión pública, la empresa, ¿cuál es el rol que cumple? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, nuestro principal rol es reducir el riesgo en la toma de decisiones. Entonces, nosotros lo que hacemos es acortamos la curva de aprendizaje de personas que están queriendo iniciar un proyecto, explorar un mercado, elaborar un producto, y ese producto puede ser un producto político o puede ser un producto de mercado. Claro. Entonces, básicamente damos la base para el desarrollo de propuestas. Y esas propuestas pueden ser de distintos tipos. Y es eso, darle más seguridad al que tiene que tomar la decisión, por un lado, y también poder validar. Claro. Entonces, desde lo exploratorio y lo para validar también. ¿Ya hay hábito, digamos, en el empresariado de recurrir a vuestros servicios? Antiguamente estaba mucho más impulsado por las multinacionales. Okay. Y por el sector de la cooperación internacional también. Y vimos que también con el crecimiento de las empresas, Paraguay es un país que tiene muy pocas empresas, más todavía empresas grandes. Es un número casi absurdo, ¿verdad? Entonces, ahí también hay mucho espacio todavía que esperamos que en estos años que se vienen, que parecen serán mejores, también se vaya desarrollando más y las empresas puedan tener dentro de sus equipos personas especializadas en research, que es algo que nosotros vemos muy normalmente en otros países donde hay una contraparte más formada, con quienes también nosotros podemos elevar la innovación y elevar la calidad del trabajo que se hace. Cuando vos decís ayudamos a la toma de decisiones con elementos objetivos, ¿qué es lo que se ve del otro lado al respecto de cuál es el producto concreto que ustedes ofrecen y por qué mejorarían la toma de decisiones a un empresario que hace 20 años conoce su mercado, Claro. tiene una mirada global sobre lo que tiene? ¿Cuáles son las especificidades que ustedes ofrecen? Sí. Bueno, no hay que dar de menos al conocimiento y a la información que las personas ya manejan por la experiencia. Eso, hay que trabajar con eso. Lo importante es poder validar a través de métodos que nos den datos con márgenes de error. No es lo mismo decir, yo creo que este producto va a ser un éxito porque le conozco al consumidor, etcétera, a que tener un número exacto y poder definir con mayor especificidad, cantidad, margen de error, grupos específicos, puntos de venta donde va a tener mayor alcance. Entonces, tiene que ver con una planificación más organizada y que si bien puede cambiar, porque toda planificación siempre sabemos que es una hoja de ruta sujeta a cambios, nos permite medir mejor y también fijar tareas y responsabilidades más acordes. Porque ¿cómo un directorio puede evaluar el desempeño de su equipo comercial o su equipo de marketing si no tiene números? Claro. O si fijó metas poco realistas porque se basó puramente en intuición o en información que daba vuelta y no verificó específicamente para su empresa que es lo factible. Cuando te hablaba al principio del tema de ver el mundo homogéneo, digamos, eso sucede con mucha frecuencia, ¿verdad? Y lo que ustedes plantean es el arte de la segmentación, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que se segmenta? ¿Qué es lo que se ve cuando se segmenta, digamos, un universo? Claro, al segmentar nosotros podemos entender mejor la personalización y las necesidades y las demandas específicas de cada grupo. Nosotros vivimos también en un mundo cada vez más personalizado que viene de la mano con el cambio tecnológico. Claro. Este cambio tecnológico que estamos viviendo es inmenso. Sí. Entonces, el hecho de que todo el mundo hoy tenga un celular donde se informa, compra, se relaciona, conecta, ya es un mensaje y ya es algo totalmente uno a uno. Dentro de ese uno a uno, evidentemente hay puntos donde uno puede
juntar y decir, bueno, este grupo tiene estas características similares en cuanto a actitudes, a hábitos, a relacionamiento, y entonces ahí creamos lo que se dicen las tribus también. Entonces, nuestro diseño muestral siempre parte de un diseño que es por estratos. Claro, eso te quería preguntar, solo para la gente que no está cerca de estos estudios y que quiere entender mejor, ¿cómo son niveles socioeconómicos, etarios, cómo más se segmenta, digamos? Sí, los estratos son grupos que tienen características similares. Entonces, un estrato típico para una encuesta de opinión pública nacional, representativa nacional, por ejemplo, debe ser edad, sexo y localidad. Eso como mínimo, para nosotros poder decir nuestra muestra representa el universo y poder comparar con los datos censales. Entonces, cada una de esas combinaciones de distintos grupos nos da un estrato distinto, que es parecido, tendría que tener ciertas condiciones similares, pero sabemos nosotros dos, lógicamente, que esa combinación de esas tres variables no es suficiente. Ahí, en la medida que nosotros vamos agregando más matices, más podemos entender cuáles son esas tribus. Más microscópico puede ser el targeting. Entonces, no sé si con eso respondí. Sí, no, está bien, Sí. pero digamos, dentro de esa aventura de mirar no como mira el político o el empresario que contrata un servicio, no mirar desde el ventanal, sino mirar con un microscopio, ¿ves muchas diferencias en las opiniones, en la mirada de la gente? Sí, de hecho que sí. Nosotros siempre hacemos ese análisis de cruce. El producto entregable que viene con una presentación de resultados es las tablas cruzadas, que es el análisis de diferencias, se llama en estadística, que es entender cómo se comparan hombres y mujeres, cómo se comparan los centennials, los millennials, la generación Z y los arriba de generación Z, cómo se comparan las personas de nivel socioeconómico bajo, medio, alto y súper alto, cómo se comparan por niveles educativos también las personas, por grupo económico, cómo piensan los empresarios versus los que trabajan en el campo versus los asalariados. Entonces, ese cruce siempre es un producto y viene... Y hay una diferencia muy notable entre lo que piensa alguien de la generación X y un centennial, por ejemplo. Depende del tema. Entonces, hay temas y ejes que nosotros vemos donde... Probablemente en valores y principios se coinciden, ¿no? Sí, justamente tocando un punto en especial, estábamos viendo ayer con mi socio, con José Tomás, que hay una tendencia global que está medida también por otras organizaciones como Gallup y Pew Research, donde ven que hay una divergencia importante entre orientación política de mujeres jóvenes y hombres jóvenes, donde los hombres jóvenes son cada vez más conservadores y las mujeres jóvenes son cada vez más progresistas. Entonces, ese es un ejemplo, pero de hecho ese es un tema apasionante, ¿no? que habría que... O sea, vuestra misión es encontrar el diagnóstico. El por qué está pasando eso. Ese es el resultado, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice en planificación? El resultado esperado, que es más apasionante, digamos, ¿no? Porque, bueno, también puede suceder ante diferentes circunstancias, la política, en un producto y compañía, comportamientos distintos, pero que haya en un mismo nivel etario opiniones distintas entre hombres y mujeres es significativo, ¿no? Sí. Y también en varios otros temas. Nosotros vemos que las mujeres tienden a tener respuestas más sensibles, tener mayor sensibilidad. En temas medioambientales también, por ejemplo. Debe ser toda una cruzada lograr la respuesta de la gente, ¿no? Sí. Porque no somos un país muy de dialogar con el desconocido. Sí. Sí, tiene diferencias también por nivel socioeconómico. Nosotros notamos que todavía hay costumbre en las encuestas presencial de estar en la calle, de estar sentado en la calle tomando tereré con los vecinos o en la familia, donde es fácil llegar a las personas y hay temas que interesan. Temas que tienen que ver, por ejemplo, con infraestructura pública o con elecciones o con algún acontecimiento reciente en la noticia que haya sido de gran impacto. Entonces, eso notamos todavía. Ahora, el segmento socioeconómico medio, alto y alto es más difícil de llegar.
aunque sí a través de mucha insistencia, mucha persuasión, muchos incentivos y mucha paciencia y con ayuda tecnológica, ¿verdad? Nosotros tenemos discadores automáticos que básicamente están haciendo el trabajo de llamar y al encuestador le cae ya la llamada que contesta. Claro. Entonces eso agiliza y logran llamar. A ver, para una encuesta de 500 casos se contactan aproximadamente 2.500 personas. Y tuvimos unos años emblemáticos en el mundo a partir de lo acontecido en Inglaterra, luego en Estados Unidos, con la primera victoria de Trump. Hubo también un hecho emblemático en Colombia con un referéndum, una falla terrible. Y todo ocurrió casi en el mismo momento, hace 10 años. Sí. Y las encuestas cayeron en una crisis de credibilidad, digamos, ¿no? ¿Cómo te parece que fue ese proceso de recuperación de...? Sí. Bueno, mucho de esto conversamos en distintos grupos internacionales en los que nosotros formamos parte, y congresos donde justamente se busca entender qué falló, porque no es lo mismo en distintos contextos, hay distintas problemáticas. De estos que mencionas, el principal problema fueron los paneles online, que básicamente ahí tenemos mucho satisficing, que es el término que se utiliza para explicar cuando las personas responden sin prestar atención al formulario, hacen respuestas rápidas. Mala calidad, básicamente, de los paneles online, que son encuestados profesionales. Y hay que tener mucho cuidado. A raíz de eso surgieron un montón de procedimientos y certificaciones ISO que están cada vez más en la lupa sobre la calidad de estos tipos de paneles. Acá en Paraguay no se utilizan tanto los paneles, se están empezando a usar. Los que yo conozco no tienen certificación, por lo cual no recomendamos y no utilizamos por una serie de problemas que tiene el nivel de alfabetización digital y el nivel de uso y madurez de mercado, además, para responder este tipo de formularios que muchas veces requieren que uno preste atención, indague un poco, tenga un conocimiento sobre un tema, etc. Claro. Entonces, a través de la moderación telefónica, uno le puede explicar, siempre dentro de un guión aceptado y conversado con los encuestadores, uno puede ayudarle a la persona a entender la pregunta y a explicarle de qué estamos hablando. Ahora, a propósito de explicar, siempre en tren de hacer de esta charla más técnica, más fácil para las personas que no viven habitualmente en este mundo. Si yo, político, recurro a vuestros servicios, golpeo la puerta y recurro a vuestros servicios, digamos, ¿cuáles son los caminos? Ya hablaste de estos procedimientos telefónicos, hablaste de la presencialidad. ¿Cuáles son otras opciones que tiene tu mundo para responder a un político, a un empresario que quiere saber cómo se mueve su universo? Sí, nosotros recomendamos seguir un procedimiento mixto, donde podemos primeramente hacer acercamientos cualitativos, porque en lo cualitativo nosotros podemos testear esas hipótesis y entender realmente si lo que creemos que la gente está pensando o cómo se está comportando, lo vemos como indicios en el cualitativo, ¿verdad? Entonces, siempre que den los tiempos y el presupuesto, nosotros recomendamos hacer o entrevistas en profundidad o grupos focales. También están surgiendo globalmente mucho las netnografías y los diarios digitales, que son básicamente a través de un programa de incentivos y de recompensas, se le pide a la persona que grabe ciertos espacios de su casa o ciertos momentos de interacción y que anote en un diario cómo se comporta en ciertos momentos, y tiene un moderador que le va acompañando, y eso permite entender más todavía en profundidad por qué la gente elige o por qué se comporta de cierta forma. Y esas son técnicas de observación combinadas con respuesta. Y eso es un mundo cualitativo. Y luego ahí también podemos incluir los famosos mystery shoppers, que son todas técnicas de observación y cualitativa donde recae mucho en el expertise del investigador.
Probablemente de todas las que mencionas en este mundo, ¿cuál? Y el focus es el más habitual, El ¿verdad? focus group acá en Paraguay, el grupo focal. ¿Puedes explicar un poquito cómo funcionan? El grupo focal básicamente se definen grupos de interés. Podemos definir, por ejemplo, si queremos hacer una investigación Asunción y Central, podemos definir grupos donde hay asuncenos, otros grupos donde hay personas que viven en Central, y luego hacemos por edades. Podemos hacer, por ejemplo, un grupo de 18 a 30 años, otro de 30 a 45, y así segmentamos justamente esto que estábamos hablando de los estratos. Y luego pueden ser consumidores, uno puede ser consumidores de un producto, que hayan tenido experiencia con un producto, y otros pueden ser potenciales consumidores, que tengan todas las características, pero que todavía no hayan probado. Entonces a estos le hacemos una guía de preguntas, que no es cerrada, pueden surgir más preguntas durante el grupo, de los ejes de investigación, ¿qué queremos saber? Entonces ahí lanzamos con una moderación en la que se graba, donde todo es anónimo y confidencial, un grupo cerrado, donde solamente estamos nosotros con estas personas sin influencia de presión, de agradar o de dar respuestas inclinadas hacia un lado o hacia otro, que es lo más importante, que es la libertad de poder decir todo lo que quieran decir. Y ahí vamos con las preguntas disparadoras y se genera una conversación. Ahí vamos viendo los contrastes, por ejemplo, quiénes están a favor o en contra, quiénes tuvieron una buena o mala experiencia, por qué recomiendan, por qué no recomiendan. Y a partir de ahí, con la gran ayuda que tenemos ahora de la inteligencia artificial, impresionante, se transcribe el audio, se analiza y se busca entender las relaciones y las posibles causalidades que encontramos. ¿Qué conduce a qué? Es una de las cuestiones más interesantes para el mundo ya de este lado de la asesoría y compañía es toda la inteligencia artificial, pero particularmente en vuestro mundo es la posibilidad de acceder a todas las encuestas. Así una encuesta haya subido, ya te estoy contando un secreto, haya subido a un grupo de WhatsApp. Sí. Haya subido a un grupo de WhatsApp, la inteligencia artificial habrá de capturarlo una vez que se haga un buen pedido, digamos, ¿no? O sea que es fácil tener todas las encuestas de un proceso, pero no hay nada que pueda reemplazar a la encuesta de confianza, ¿verdad? La encuesta que, para ir a un tema de campaña política, por ejemplo, no importa cuántas encuestas leas, habrá una en la que habrás de confiar, que es la tuya, ¿verdad? La que encargaste vos, digamos. ¿No? Sí, ese también es un fenómeno. Ahí nosotros lo que vemos, volviendo un poco a lo que decías de la crisis que hubo, una respuesta a la crisis, aparte de la mayor regulación, mayores códigos de ética, en trabajar en asociación, en comunidades de empresas, en cámaras, y elevar también la práctica. También lo que vemos es este tema de querer internalizar, ¿verdad? Entonces ahora vemos mucho que se busca tener el propio equipo encuestador o tener el propio equipo de inteligencia. Y si bien es bueno, como mencionaba, tener la capacidad interna de tener esa contraparte, para nosotros es muy positivo tener una contraparte informada, puede caer en un vicio. De afinidad y de... No, yo no abogo por esa forma, abogo porque las campañas tengan una encuesta tercerizada, pero propia en términos de que esta es una encuesta para la campaña, ¿verdad? Encargar a una empresa. No, yo tampoco abogaría por tener adentro, porque por allí pasan pasiones, influencias. Si el que hace la encuesta es el empleado de la campaña, es mucho es el más. efecto halo, se le llama en el centro. Pero yendo a un tema que suelo mencionar siempre, hay una expresión anglosajona que traducida dice que los políticos asumen las encuestas como si fueran historias de carrera de caballos, ¿verdad? Porque solo quieren saber quién está primero, segundo y tercero. Sin embargo, las encuestas tienen un universo inmenso de información que a menudo nadie pasa de... Afortunadamente, muchas encuestas tienen la calidad de poner los resultados hacia el final, digamos, ¿verdad? Pero eso es así, ¿verdad? Hay una subutilización de los datos. Hay una subutilización y además hay muy malas prácticas, especialmente en el entorno político, que esperamos ver reducidas este año, que tienen que ver con
directamente poner una cantidad muestral que no se cumplió. Okay. O sea, hacer menos de la cantidad muestral. Y a nosotros nos consta que eso sucede por los presupuestos, porque vemos presupuestos que trabajando con un equipo y sabemos en qué nivel está también el sueldo mínimo, el costo de vida, sabemos que no estamos más en un nivel de 1.800.000 al mes para trabajar con una persona, ¿verdad? Entonces, no cuadra, ¿verdad? Entonces ahí sabemos que por eso que nosotros estamos impulsando mucho el tema de la transparencia y los medios de verificación. Cada encuesta o cada investigación tiene que tener el resguardo de haber sido grabada. Nuestras encuestas son grabadas cuando son presenciales en audio y en GPS, y cuando son telefónicas también en audio. Y cuando son por método online, que realizamos muy poco, siempre pedimos que se deje una información de contacto para poder de forma aleatoria y también a través de preguntas trampa identificar posibles respuestas falsas y poder llamar a la persona a verificar. Larisa, ¿cómo se lleva tu tarea con la irrupción de la inteligencia artificial? Es un tema muy apasionante. A fin de marzo voy a estar en un congreso en Río de Janeiro que va a ser de SOMAR, la Comunidad Global de Investigación, y uno de los temas claves que vamos a ver ahí es la disrupción que está generando la inteligencia artificial. Una práctica que está surgiendo muy fuerte se llama datos sintéticos y gemelos digitales, que es básicamente a partir de muestras reales, de respuestas reales de personas, y con algoritmos y modelos matemáticos crean un clon de Augusto, un clon de Larisa, y una vez que ya nos conocen, luego utilizan ese clon para seguir investigando sobre las personas y sobre los grupos de interés. Es un riesgo de reemplazo. Sí. Y de hecho que uno de los, disculpame que te interrumpa, sí, pero uno de los grandes riesgos que tiene la inteligencia artificial en estos procesos electorales de futuro es el arte de la suplantación, ¿verdad? Sí. Mi vaticinio es que en las próximas elecciones nacionales los candidatos van a pasar aclarándose que ellos no dijeron lo que dijo la persona que apareció en las redes, claro, siendo de él, sí, o sea, la animación. Entonces, esto que decís es potentísimo, o sea, de pronto la inteligencia artificial puede instalar otros respondedores de encuestas, sí, que no son reales. Que no son reales y que están basados en personas. Y esa es la tendencia. Ahora, el deseo de la industria, o sea, de los que están promoviendo este tipo de desarrollo, es mejorar eficiencia y costo, básicamente, ¿verdad? Entonces, pero también hay una cuestión ética de por medio. Entonces, ahí ese es el debate, claro, que estamos viendo. Por el momento, no reduce costos porque la inversión tecnológica es muy grande. Pero una vez que ya vayan catching up los siguientes desarrolladores y ya los códigos de desarrollo se abran, va a suceder que va a ser cada vez más económico. Lo que hace ese clon es suponer cómo pensarías vos, sí, ante determinadas circunstancias. Sí, y responder. Sí. ¿Y cómo finalmente, cómo estás viendo el futuro de esta disciplina? ¿Ves como potencial importante? Sí, yo creo que tiene futuro. Conversando también con líderes empresariales en distintos ámbitos, también noto que ellos siguen viendo la necesidad de tomar decisiones basadas en información. Es algo que viene creciendo y creo que se van combinando también con otros skills o con otros grupos. Por ejemplo, vemos que se está trabajando cada vez más con data scientists, también con gente que viene del área de la comunicación. Entonces, si bien cada uno tiene su especialidad o su fuerte, es importante poder trabajar en equipo y integrando metodología. Claro, claro. Por ejemplo, el famoso social listening, ¿verdad? Sí. Más todavía en estos tiempos en que la propia tendencia de los medios es la segmentación, sí, también, ¿verdad? Sí. Prácticamente ya no existen, sí, en el mundo tradicional sí existen medios generalistas, sí, pero ya casi los programas más emblemáticos en otras formas digitales, claro, ya son basados en determinadas segmentaciones, ¿no? Sí. Así que hay mucho camino, sí, por delante.
Muchísimas Totalmente. gracias por tu tiempo. No, gracias sí. a vos por las preguntas y por hacerme recordar también del por qué estamos en esto y de la pasión que tenemos además por este ejercicio. Muy amable, Bueno, muchas gracias. gracias.